Mariana. Bibliografía. Pacheco, José Emilio. Las batallas en el desierto. 1981. Ediciones Era. Ciudad de México. Tercera edición. 2011. José Emilio Pacheco fue el primer escritor mexicano que leí, el primero que reconocí, el primero que admiré y, aun cuando sé que no puedo autoproclamarme escritor, considero al señor Pacheco como uno de mis maestros en el ámbito de la escritura, y solo con un libro, El principio del placer. Pero con este todo ha sido diferente. Mucho por analizar, mucho por comentar. Para evitar revolverlo todo, haré apartados de cada tema, y tocaré cada uno de manera individual, lo más individual que se pueda. Es curioso, mi primera elección como cuarto libro no fue Las batallas en el desierto, sino otro libro de cuentos, pero por miedo a no acabarlo a tiempo y mi negativa de hacer apartados, analizando cada cuento, opté por cambiarlo. Es curioso que al final haga apartados de cada tema. Era algo inevitable, supongo. Política. Corto y conciso. Este libro, y otros contemporáneos a este, en donde se mencione algo de política, no hacen más que demostrar que todo siempre fue lo mismo, y que siempre será lo mismo. Doloroso, pero cierto. Desgraciadamente, cierto. Sociedad y economía. Este libro muestra una sociedad más conservadora, muy intolerante e hipócrita. Conservadora porque aún se tiene la concepción de que las mujeres respetables no salían de su casa, a menos claro que se tratará de hacer el mandado o ir a cumplir con las obligaciones de una mujer. Que el sexo era un tema despreciable, a menos claro que se tocara en radionovelas, chismes o fuera un trapito sucio que esconder. Las mentadas casas chicas. Que las faltas de las mujeres siempre serán más graves que las de los hombres. Que todos los problemas se solucionan rezando, escuchando misa y comulgando. Que todo lo desconocido es malo, en especial las personas de otras naciones o estados. En pocas palabras, todo lo que estuviera fuera de su concepción de algo bueno, por definición, era malo, y cualquiera que no estuviera acorde a sus costumbres y normas estaba en un error. Lo interesante llegaba en el momento en el que la hipocresía aparece, ya que no se desata por una razón de conveniencia moral. Ya saben, de esos casos en lo que tanto te molesta y odias aparece en tu propia casa, y milagrosamente comienzas a ver eso que tanto aborrecías como algo tolerable y hasta normal. No, en este caso se trató de una razón económica. La madre de Carlitos era una mujer frustrada, nacida en cuna de oro, que no aceptaba que las cosas cambiaran ni aceptaba su realidad. Se ponía a sí misma y a su familia en un pedestal en el que ni por equivocación estaban. Veía con ojos de superioridad a todo aquel que no fuera de su familia, y veía la paja en todos los ojos que no fueran los de ella. Pero en cuanto la suerte les cambió, comenzó a llegar el dinero y el estatus social mejoró, todos esos prejuicios se quedaron atrás. Inclusive comenzó a cocinar la comida gringa que antes despreciaba. Salía de su casa a arreglarse cuando una mujer decente no debe de salir de su casa. No le importó juntarse con extranjeros, ya que en este caso eran personas de dinero y no gente extraña que venía a empeorarlo todo. Los prejuicios y el odio siempre son malos, pero a veces las razones de estos son mucho peores. Si el odio viene por ideología, miedo o es fruto de una mala experiencia real, es malo, pero al menos lo tienes por una convicción propia. Pero si este odio viene y va cambiando según el estatus social, además de demostrar que se es una persona muy voluble, señala que el odio no es hacia los demás, sino a uno mismo. Un odio de no poder tener o ser lo que los demás sí pueden. Tener tanta frustración contenida que no te queda más que externarla hacia los demás.
autoengañarte repitiéndote 1000 veces que eres algo que no eres, ser la peor clase de arribista que existe, y un hipócrita una vez que la fortuna te sonríe. Por desgracia, esta descripción no se queda encerrada en un libro. Actualmente hay personas que encajan a la perfección en ella. Y peor aún, seguirán existiendo este tipo de personas. Héctor. Héctor es un personaje muy curioso. No diré único, ya que estoy seguro que muchos pueden llegar a sentirse identificados con él en ciertos aspectos, o encontrarle parentesco con algún conocido. Sea cual sea la opción, voy a separar a Héctor en dos, un Héctor bueno y un Héctor malo. El análisis finalmente será el mismo, pero quiero demostrar un punto al final. Solo quiero dejar constancia de la existencia de estas dos facetas del mismo personaje, el bueno y el malo. Héctor es un joven promedio, alguien que se dejó llevar por el descontrol propio de su edad, que como todo joven se sintió atraído por la política, que es muy probable que este amor haya surgido o se haya magnificado al entrar a la universidad, consumido por la calentura y la lujuria, un alegre consumidor de drogas y alcohol, y un vago que dejó de ir a la universidad. Bien, pienso que todos en algún momento fuimos Héctor. Quizá nuestros pecados y faltas varíen, pero todos en algún momento fuimos la oveja negra de la familia, la deshonra, el mal ejemplo. Nos creímos los peores criminales del mundo cuando quizá nuestras faltas no tenían mayor importancia, o peor aún, ni siquiera eran faltas como tal. Es muy complicado hablar de estos temas, ya que la sociedad juzga de una manera muy curiosa. No digo que todo deba ser perdonado o todo deba ser castigado, digo que hay que ver las cosas con perspectiva. No solo el momento de juzgar a otros, sino a nosotros mismos. Mucha gente que hoy por hoy es un Héctor se cree que es un Héctor malo, un enfermo que va por allí causando desastre, cometiendo crímenes y delitos y siendo una amenaza para la sociedad, cuando en realidad son, o comienzan a ser, un Héctor bueno, un joven que vaga pero no se descuida del todo, que se deja llevar por los vicios de la juventud, que desea comerse al mundo en un bocado, que cree tener siempre la razón, en pocas palabras, un joven confundido. Pero, aun con ello, gracias a la opinión de su círculo social, se cree lo peor, cuando objetivamente su situación no está tan mal. Es decir, aún tiene remedio. Personalmente creo que el caso inverso, un Héctor malo que se cree un Héctor bueno, es mucho peor, ya que aquí no solo se habla de una persona que minimiza y justifica sus malos actos, sino de un entorno que lo apoya y quizás hasta se los aplaude, haciendo que poco a poco la verdadera oveja negra termine convertida en lobo. En ambos casos el final es incierto, pero creo que el libro da un ejemplo muy claro de cuál puede ser el final, en el que Héctor se transforma en un hombre serio, responsable, trabajador y con una familia. Para el caso de el Héctor bueno, esto es una señal de esperanza, dando a entender que todo puede mejorar, que si bien las cosas pueden llegar a estar muy mal, siempre hay una esperanza, solo se debe buscar esa oportunidad. Y en cuanto al lector malo, es una señal de que pueden ser tan malos y ruines como quieran. La vida siempre les va a sonreír y siempre va a haber una puerta abierta para ellos. Y si bien por fuera puedan lucir diferentes, por dentro siguen siendo los mismos malditos de cuando eran jóvenes. Y sí, sé que existe la redención, sé que las personas cambian, pero también sé, por desgracia, que los finales felices no siempre los tienen las personas buenas. Hoy por hoy, hay muchas ovejas negras en pedestales y muchas ovejas confundidas que esperan su turno para arrojarse al vacío. Un curioso personaje es Héctor. El antiguo Distrito Federal. Nunca viví en el Distrito Federal, pero me imagino que esta clase de libros, situados en los inicios de esta legendaria ciudad, son una especie de carta de amor para quienes sí vieron y vivieron en esa ciudad. Una visión del pasado, un dulce recuerdo que reviven al leer las pequeñas descripciones de la ciudad, teniendo en mente la frase de cualquier tiempo pasado siempre fue mejor. Aunque también puede ser una vista dolorosa, ya que de la misma manera que ocurre en la política, parece que las cosas siempre fueron iguales, los mismos problemas, las mismas desigualdades sociales, el mismo progreso desmedido en donde se destruye un edificio antiguo para darle lugar a uno más nuevo, que también será derribado en su momento. La actitud de la gente, la prisa de la gente, todo igual.
Solo cambian algunos pocos detalles, pero en cierta manera la ciudad nunca cambió. Aspecto técnico. Como ya mencioné antes, en la reseña que escribí sobre la increíble y triste historia de la Cándida Heréndida y su abuela desalmada, cuando me encuentro con una redacción que no encuentro familiar y a mi criterio está mal, me siento incómodo, ya que durante toda la obra no dejo de señalar sus errores o pienso que se debería de escribir de manera correcta. Cabe destacar que solo me refiero al aspecto del formato, no a si es buena o mala idea o si yo lo hubiera escrito mejor. No, simplemente es una cuestión de formato, nada más. Con este libro me comenzó a pasar exactamente lo mismo que me ha pasado con otros textos, cuyo formato no logro entender, solo que a diferencia de los demás, con este, entre más avanzaba, menos me importaba este error de formato y al final logré entender el porqué de todo, de cómo se narra la historia, por qué se escribió de la manera en que se escribió, por qué la historia está ordenada de esa manera, por qué no se especifican las fechas ni tiempos. Todo está organizado y escrito como si de una plática se tratase. No es un relato estructurado en forma de libro. Es como si Carlitos te contara de viva voz su experiencia. Por eso no hay separación de diálogos entre personajes, por eso hay saltos temporales y por eso es tan franco, tan real, porque es un diálogo, un monólogo que cuenta la triste desventura de Carlitos, junto con parte de su niñez y juventud. Es sumamente fácil leerse, y eso se agradece muchísimo, ya que otros textos que hacen eso, dar saltos temporales y estar desorganizados, lo hacen de una manera tan brusca y errática que se vuelven algo pesado y difícil de entender. Las batallas en el desierto son extremadamente fáciles de leer. Esto no tiene nada que ver con su extensión, sino en la excelente forma en la que fue redactado, de manera honesta, clara y concisa. Un claro ejemplo de cómo se debe escribir, algo que a mí aún me falta por aprender. Familia. Es curioso, de una u otra forma, en todas las conversaciones sale la política, la sociedad, la naturaleza humana o la familia. Creo que eso se debe a que son temas constantes, que sin importar tu estatus social, te afectan, pero con la familia funciona de manera diferente. Es el primer círculo social al que perteneces. Son tus inicios, los primeros seres humanos con los que tienes contacto. Se dice que la familia es a quienes tú eliges, pero dejando de lado esa idea romantizada, la familia es aquel primer círculo al que pertenecemos, ya que este será el encargado de formarte, a veces para bien, a veces para mal, y a veces, más que ayudarte, parece que intentan destruirte. Es muy injusto juzgar a los tiempos pasados con las normas actuales, pero una injusticia siempre será una injusticia, en el tiempo que sea. Carlitos necesitaba de su familia, y ésta le dio la espalda. Sé que sus padres hicieron lo que creían que era lo mejor, que tenían las mejores intenciones, pero a veces las mejores intenciones no bastan. Ni su padre ni su madre vieron la situación con un poco de objetividad. El padre lo vio como un problema que había que resolver, y la madre lo vio como una falta moral gravísima que debía ser corregida. Sus acciones no hicieron más que empeorarlo todo. Su hijo se sintió desolado, solo y culpable. El único apoyo que recibió fue de su hermano, pero éste lo tomaba como pervertido. No entendía ni trataba de entender las razones de Carlitos. Lo veía como igual, como un joven al que le había llegado la calentura y había tratado de debutar, nada más lejos de la realidad. Lo más triste es que la única persona que le hubiera podido dar consuelo, los únicos brazos que hubiera tenido abiertos, el único hombro para llorar, se lo hubiera dado Mariana. Ella era la razón de su pena, pero también la única cura. Si se piensa de esta manera, todo se vuelve infinitamente más cruel, ya que no solo le arruinaron su primer amor a Carlitos, sino que lo hicieron pedazos hasta el punto que pensó que había hecho mal, y no satisfechos con eso, le negaron la oportunidad de tener contacto con la única persona que le hubiera dado un poco de consuelo. La familia como concepto romantizado es muy hermoso, pero como concepto real, como una cruda realidad, la familia es la primera en darte la espalda, la primera en traicionarte, la primera en aplastarte. Claro que no todo es malo. Muchas veces es la propia familia quien se queda cuando todos los demás se han marchado, pero es triste que esto no sea una constante, sino un caso extraordinario, un acto de piedad que se da de vez en cuando. Amor. Es curioso, comencé a escribir en este apartado. Fue el que más me interesó de todos.
el que más me movió. Entiendo completamente a Carlitos en demasiados aspectos, pero uno en el que más empatizo con él es el amor. Yo también tuve a mi Mariana, un amor imposible, separado por las inmisericordias normas del tiempo. En mi caso, fueron 8 años, entre muchas cosas más. He de decir que envidio un poco a Carlitos. Un enamoramiento tan fuerte con un final tan efímero, a veces es lo más hermoso que te puede ocurrir. No da lugar a lo malo, solo a lo bueno. No hay un espacio para que te rompan el corazón, porque es horrible cuando tu corazón se rompe a causa de las circunstancias, de la sociedad, del tiempo, de la vida. Cuando tu corazón lo rompe esa persona de la que estás enamorado, es una historia completamente diferente. Es una pérdida no tan grave y gravísima a la vez, porque esa persona sigue viva. Quizá ya no la veas, pero sabes que sigue allí, y es grave porque sabes que la razón de la separación fue a causa de una insuficiencia emocional. En pocas palabras, fue causada porque tú no fuiste suficiente. ¿Suficiente qué? Lo que sea. Pudo ser cualquier cosa. Incluso un factor del que no eres consciente pudo no haber tenido el nivel necesario y haber provocado la ruptura. Es por eso que envidio el amor de Carlitos. Fue efímero, dulce, perfecto. De haberse conservado intacto, hubiera sido una dulce memoria a la cual volver. Claro que el destino muchas veces es cruel y te quita lo que más amas cuando menos te lo esperas. El miedo permanente de todos aquellos que pensamos en el futuro y nunca en el ahora. Su amor fue perfecto, pero las consecuencias demasiado agrias. Sé que tiene que ver con el contexto histórico, la época en la que se desarrolló la historia. Para nada es igual a la que vivimos hoy en día, al menos no en el aspecto moral. Si hoy en día hubiera sucedido algo así, nada pasaría. Es más, ni habría escándalo, y de haberlo, seguramente la peor parte se la llevaría a la mujer, por corromper a un menor. Y eso dependiendo de qué edad tuviera el menor. Y al menor se le preguntaría si no fue ultrajado, no se le calificaría de puta a la mujer, ni de depravado sexual al menor. Que en cualquiera de los dos casos se comete el error que señala Carlitos, agrandar algo tan simple, solo un enamoramiento. Es sumamente curioso cómo es que algo puede ser tan simple y tan complicado a la vez, tan difícil de entender. Aún hoy en día, muchas veces no se entienden los enamoramientos. Eso se debe en parte a que el concepto de enamoramiento se ha visto sumamente manchado, relacionándose estrechamente con el aspecto sexual y pasional. Pero no, si bien el enamoramiento tiene una componente sexual muy fuerte, en su estado más puro y primigenio, el amor nada tiene que ver con el sexo. Es un ideal, una idea, una especie de virus mental que no se sale de tu cabeza. No piensas en la lujuria, ni en la conveniencia, ni en nada. Es más, el enamoramiento en su estado más puro provoca que no sepas ni lo que sientes o piensas. Solo sabes que una persona es importante para ti, tan importante como tu vida. Es lo que tienes claro. Sabes que quieres saber más de esa persona, sabes que sufrirás cuando ella sufra, festejarás sus logros como si fueran tuyos. Será una extraña extensión de ti. Claro que esta etapa es la más corta de todas. Luego se complementa con otros sentimientos, pero el amor, en su estado más puro, es la máxima expresión de empatía, interés y admiración. Cuando se vive con esa sensación por un tiempo prolongado, es muy difícil entender el concepto de amor que tienen otras personas, en donde te juzgan y piensan que ves el amor como ellos, o te juzgan por no ver el amor como ellos. Y finalmente, no entiendes por qué el amor siempre se reduce a sexo, a interés, a un shot de adrenalina. Claro que esas emociones son parte de, pero no logras entender cómo nadie puede entender tu amor. Y eso es, por desgracia, que el concepto de amor sincero ya es muy anticuado, obsoleto y hasta inservible, ya que este amor muchas veces es unilateral, no hay garantía de recibirlo de vuelta. Es por eso que dejó de practicarse y pasó al olvido. Y para todos aquellos que aún lo practican, de manera consciente o inconsciente, continuamente viven en el infierno de ser unos incomprendidos en el amor y no comprenden el amor de los demás. Muerte. Cuando murió mi madre, yo estaba a menos de 1 metro de ella. Murió mientras yo estaba dormido. A la fecha me siento mal por ello. Me consuela la idea de que ella murió en ese momento porque por fin me vio descansar. Pero no deja de ser sumamente doloroso. Mi madre murió a menos de 1 metro de mí, y aun con ello yo quería salir a la calle a buscarla, preguntar por ella en la calle, quería correr a mi casa, abrir la puerta de su cuarto y encontrarla ahí. Pero no.
Abrí esa puerta 1000 veces y ella jamás volvió a aparecer. Se tiene la idea de que la muerte solo se siente de verdad cuando se trata de familiares. Se dice que para extraños, amigos, parejas, conocidos, etc., no cuenta y no duele. Pero es mentira. Son amores distintos y como tal se sienten de manera distinta, pero eso no significa que uno duela menos que el otro, o que uno sí valga la pena y el otro no. Carlitos, al enterarse de que su primer amor había muerto, se volvió loco. Buscó por todas partes, le preguntó a todos. Estaba dispuesto a dar todo para volver a encontrar a su amor. Él no quería ir y besar a Mariana o acostarse con ella o buscar algún tipo de beneficio. Lo único que él quería era ver que seguía respirando, con quien fuera, pero que aún seguía viva, que su final no había sido así de trágico, que su vida no había acabado de forma tan cruel. Para la desgracia de Carlitos, aún vivía en su enamoramiento más puro, y fue por eso que le destrozó tanto la noticia, ya que no solo murió la madre de su amigo, murió la primera mujer de la que se enamoró, la mujer que idealizó, que vivió en su mente por tanto tiempo, la mujer que tanto deseó conocer y que nunca pudo, la mujer que le dio su primer beso, quizá por lástima, pero fue su primer beso, la mujer a la que le confesó su amor y no se burló de él, a pesar del tiempo, a pesar de la gran diferencia, lo trató como un igual, no como un niño al que pudiera mandar. Ella no vio a Carlitos como un niño, loco o un pervertido, sino como un hombre extremadamente joven que no podía guardarse más su amor en el pecho. Y por ello confesó, no era un hombre que iba a tomarla, que iba a prometerle la luna y las estrellas con tal de llevarla a la cama, o aprovecharse de ella de alguna forma. Fue la confesión de amor más sincera, y ella la tomó como tal. ¿Cómo no iba a llorar y a sufrir tanto Carlitos, si había perdido para siempre a la mujer, a la única persona que le había tratado con amor, y más importante, que lo había tratado como un igual? Pérdida. Carlitos perdió para siempre a su primer amor, pero no solo en cuanto a la muerte se refiere, sino al recuerdo. En su memoria poder vivir esos momentos, esas fotos, esa comida que tanto hubiera odiado su madre. Es cierto, pero siempre se busca algo más, se busca evidencia, algo externo que te recuerde que eso ocurrió, algo que te diga que no estás loco, que te confirme que no fue un sueño, que no solo fue tu imaginación. En muchas ocasiones, conseguir algo así es difícil, ya que como en el caso de Carlitos, nadie entendió ese amor. Así que si le preguntaba a sus padres, a su hermano, a sus hermanas o inclusive a sus compañeros de aquella época, recibiría una respuesta equivocada y le terminarían de contar la historia de cómo un niño calenturiento fue a tratar de cogerse a la madre de su mejor amigo. Esto lo sabía Carlitos, por eso buscaba desesperadamente a alguien que al menos le confirmara la existencia de Mariana, para saber que no estaba loco y confiar para siempre en su recuerdo. Sin embargo, el destino es cruel y ni esa confirmación pudo obtener. Es horrible tratar de buscar evidencia de que un amor existiera, y es mucho más horrible cuando durante tu búsqueda no solo descubres que tu amor nunca existió, sino que solo fue una invención tuya, una alucinación, una historia fantástica que inventaste en tu mente para evitar sentirte solo. Y aun cuando encuentras a la gente que te confirma ese amor, aun cuando tienes recuerdos vivos e incluso guardas objetos de aquellos días de amor, no quita el hecho de que el amor solo estuviera en tu imaginación, y todas esas evidencias no son más que dolorosos recuerdos que te hacen ver una y otra vez que tu amor jamás existió. Aun con ello, considero que el caso de Carlitos es mucho más cruel, ya que el destino fue demasiado despiadado, y en el otro caso, en donde el amor solo fue una ilusión, lo considero doloroso, pero sin el despiadado factor de un cruel destino. Tardé muchos años en leer Las batallas en el desierto, casi 10 años desde que supe de su existencia. Creo que fue lo correcto. De otro modo, no habría podido haberlo analizado de la manera en que lo hice, que si bien no es la mejor, es mi manera. Antes de acabar, quisiera mencionar otra cosa, la música. Mientras leía esta obra, no podía sacar de mi mente una canción, y no era de Café Tacuba, sino una del Tri, Nostalgia. Creo que esa canción le queda de manera perfecta a esta obra, ya que es un discurso nostálgico de un hombre aún con el corazón roto, anhelando las pocas cosas buenas de su niñez, y aún sufriendo desde el fondo de su alma la pérdida de su primer amor. Antes no creía que un libro tan corto fuera tan poderoso.
ahora entiendo a la perfección su poder. Es más, creo que hasta se quedan cortos. Sin duda es un libro que no tiene desperdicio y se debe procurar su lectura. Cada que escribo una reseña, o al menos lo que entiendo yo por una reseña, trato de dejar completamente de lado mis emociones. Trato de ser lo más crítico e imparcial posible. Me interesa decir lo positivo, que al leer mi reseña se antoje leer el libro del cual escribo. Pero creo que esta vez no será así. Traté con todas mis fuerzas de ver diferente este libro, pero no puedo. Simplemente no pude dejar mis emociones de lado. Amor, muerte, pérdida.